y Democracia TV para todo el mundo. 7:58 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos abrir un espacio para abordar esto que realmente consume al país. Hay un cansancio de la política. El país, quisiera decirlo personalmente, no aguanta más ver cómo no funciona la institucionalidad, lo que ha ocurrido la semana anterior en este deteriorado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la ambición por controlar internamente. Ahí está la sobrina del asambleísta Luis Almeida presidiendo el Consejo, que como perdió la mayoría, no convocaba, cortaba reuniones, es decir, una imagen deprimente, y tiene más de 40 nombramientos que debe hacer, una serie de nombramientos. No solo nos miramos Contralor, Defensor Público, el titular de la Defensoría del Pueblo, es decir, hay una serie de nombramientos, pero como el afán es controlar esto, y como se les fue la mayoría, ahora desde la Asamblea Nacional hay una nueva mayoría integrada por el correísmo, el bloque de UNES, el Partido Social Cristiano. ¿Por qué no? Si eso aspiraron al inicio del gobierno de Guillermo Lasso. A última instancia, el presidente Lasso reaccionó antes de asumir la posesión y no se logró ese acuerdo. Imaginémonos Henry Kronfle en la presidencia de la Asamblea, con el correísmo al lado. ¿Qué hubiera pasado con la justicia ecuatoriana? Los procesos que buscan afanosamente, los procesos de revisión de las sentencias por corrupción, el famoso lawfare que habla el prófugo en Bélgica, que de la supuesta persecución política. Bueno, allí está ya una nueva mayoría que quiere llevar a juicio político ni siquiera a todo el Consejo, a ese inepto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino solo a la mayoría, tomarse la mayoría y que siga todo igual, controlando, perdón la redundancia, a los organismos de control. Ese es el afán. Y también se ha sumado este bloque correísta, que hay que decirlo por su nombre, bloque correísta de Pachacuti, en donde hay 9 asambleístas abiertamente juntos con quienes les vilipendiaron, les persiguieron, les golpearon. Allí están, seguramente por algo, algún interés tienen. Pero hay una mayoría que quiere tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Con este ambiente, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo rescatar la institucionalidad? ¿Dónde está el liderazgo que debiera ejercerse en el país, cuando el propio presidente Lasso ha dicho que aspira a una consulta popular? Inicialmente mezclado con unas elecciones seccionales que quizás politólogos y diferentes sectores han dicho no es lo más conveniente. Ojalá esa consulta venga este año, pero no hay certezas. Se ha hablado por allí de una consulta popular para la reforma judicial. Y la reforma política, preguntamos, ¿qué es tan fundamental? No podemos seguir en estas condiciones con más de 260 organizaciones y movimientos políticos, es decir, seguir igual. Si aquí no cambia esto, con el mecanismo constitucional y legal que debe adoptarse, vamos a llegar al 2025 con la misma estructura, en donde pudiera venir un presidente que quiera tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, remover a los organismos de control y seguir controlando en el país. Esto ya no da más. Quiero dar la bienvenida a los invitados de hoy, al colega periodista Jorge Ortiz García, al doctor Francisco Huerta Montalvo y al analista el doctor Gabriel Hidalgo. Jorge, empecemos. ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones deplorables de cansancio político en el Ecuador? Buen día.
Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que lamentablemente, me duele decirlo, creo que ya es tarde. La reforma política es una reforma que debió haber emprendido el gobierno del presidente Lazo en sus primeras semanas, ni siquiera digo meses, semanas. En el Ecuador está más que demostrado que los referéndums, que los plebiscitos, que las consultas populares sobre temas estructurales se convierten rápidamente en plebiscitos sobre el presidente de la República. Y normalmente la gente está insatisfecha porque siempre espera más de lo que realistamente se debería esperar. Y entonces los presidentes suelen perder sus plebiscitos. El presidente Lazo, que empezó con gran fuerza, que tenía a su favor una campaña de vacunación altamente exitosa, debió haber en esas primeras semanas, te diría que 12, 16 semanas, 3, 4 meses, debió haber convocado una consulta popular para hacer las reformas políticas. No lo hizo. Me parece que este momento es tarde. Y me parece que el problema, tú decías, Miguel, que podemos llegar al 2025 con esta estructura. Yo me temo que como van las cosas, el gobierno tenga graves dificultades. El presidente Lazo tenga graves dificultades de llegar al 2025. Es obvio que el pacto que existe desde hace varios años entre Correa y Nebot, en estas últimas semanas ya se ha vuelto pues descarado, ya ni siquiera intentan ocultarlo, ya se toman fotos juntos y revueltos. Ese pacto de Correa y Nebot tiene el apoyo, como tú muy bien lo subrayaste, de algunos asambleístas, los de la extrema izquierda de Pachacuti, los que se declaran comunistas indoamericanos. Esa es una alianza muy peligrosa, muy turbulenta, porque no tiene límites. Yo me temo que este momento la toma del Consejo de Participación Ciudadana es solamente un calentamiento, una escaramuza previa a la batalla final. Creo que en las próximas semanas o meses intentará el indigenismo duro, el que controla el señor Issa, salir a la calle, generar violencia, generar turbulencia, generar desorden, y con ese argumento el pacto Correa-Nebot se activará para tratar de destituir al presidente de la República. Es decir, me parece que el escenario hoy es muy contrario a la institucionalidad, muy contrario a la estabilidad del país, porque creo que el presidente Lazo, a pesar de todas las advertencias que se le hizo, creo que muchas personas que como yo, con cierta frecuencia tenemos acceso a los medios de comunicación, le advertíamos de que había un pacto Correa-Nebot antes de que él lo dijera, y que había que tomar medidas estructurales rápidas, la reforma política, Miguel, la que tú estabas clamando. El presidente Lazo estaba en una luna de miel con el país, recorría el país recibiendo aclamaciones, aplausos por el éxito de la campaña de vacunación, y no aprovechó ese momento, no quiso interrumpir esa luna de miel para lanzarse a una campaña política por el referéndum. Se mantuvo hasta el momento en que esa luna de miel había terminado, las tornas se volvieron, en este momento los vientos le soplan en contra. Y me parece que este momento ya es muy difícil. No sé si todavía el presidente Lazo tiene capacidad de reacción ante la opinión pública, lograr un giro en la opinión pública. Yo creo que este momento la situación del país es una situación promisoria en lo económico. Es evidente que hay una recuperación, no impetuosa, pero recuperación del empleo. Hay un avance en el tema de la apertura comercial muy pragmática con el occidente, con el oriente, acuerdos de libre comercio en trámite con países importantes que tienen mercados grandes, hay una renegociación de la deuda significativa, hay un aumento de la producción del petróleo acompañado por un alza del precio internacional del petróleo, es decir, condiciones económicas favorables. El presidente no la supo aprovechar en lo político y creo que hoy está contra las cuerdas. Veo una situación complicada y creo que el problema del Consejo de Participación Ciudadana es una demostración de cómo el presidente perdió el tiempo. El Consejo de Participación Ciudadana debió morir en las primeras semanas de este gobierno. No tiene el más mínimo sentido, es parte de una estructura política correísta. El correísmo terminó, había que desmontar eso. El presidente no lo hizo y hoy está pagando las consecuencias. Jorge habla de batalla final. ¿Cuál es la batalla final de este sector
opositor? ¿Busca la desestabilización, al mediano plazo la caída de Lazo? ¿Qué es lo que busca con esa batalla final? Yo creo que tumbarlo a Lazo. A mí no me cabe la menor duda que Correa no está dispuesto a esperar 3 años y 3 meses más para volver al país eventual y aún con el riesgo de no ganar las próximas elecciones. Él está desesperado por volver. Él es un hombre de una vanidad gigantesca que cree que solo él y solo él puede gobernar este país. Y sus áulicos, sus esbirros le dicen lo mismo: tú eres un hombre iluminado, tú eres un hombre diferente, tú eres un hombre superior. Y obviamente él quiere volver, él necesita volver al país. 8 años de ausencia, 4 años del gobierno de Moreno, 4 años del gobierno de Guillermo Lazo, a lo mejor serían mucho tiempo. A lo mejor después de 3 años el recuerdo de la maravillosa estructura de propaganda que creó Correa en su torno, que engañó a mucha gente. Fue un embuste gigantesco muy bien hecho que convenció al país de que el progreso de esos años no se debía a las circunstancias excepcionales que tuvo el país por los ingresos por el petróleo, sino que se debieron a la genialidad de este gobernante. Pues corre el riesgo de que esa fantasía se disuelva y entonces no está dispuesto a esperar. Y evidentemente Jaime Nebot, por alguna razón que desconozco, le tiene una animadversión tan marcada y aparentemente tan invencible a Guillermo Lazo, que quiere verlo caído. Y los dos unidos es duro reconocerlo, pero son los líderes políticos, los dos líderes políticos más poderosos del país, sumados al activismo incontenible, porque no tienen límites, del sector de la extrema izquierda indígena. Pues es un trío explosivo que creo que Guillermo Lazo no supo, es una bomba de tiempo que creo que Guillermo Lazo no supo desactivar a tiempo. Creo que el afán de ellos es tumbarlo, y si es que Guillermo Lazo no encuentra un camino para recobrar su fuerza política y desarmar y desactivar esa bomba, creo que se va a caer. Se entiende que un liderazgo debiera ser positivo para construir y no para destruir, como vemos en el país, en donde ha sido difícil avanzar en una reforma política. Quiero saludar al doctor Francisco Huerta Montalvo. Doctor Huerta Montalvo, ¿cómo afrontar la necesidad de una reforma política? Jorge Ortiz dice que cree que estamos tarde, sin embargo, se vienen haciendo algunas acciones para buscar una reforma político-electoral. Esto no puede ser para las elecciones seccionales del 2023, sino para el 2025, pero lo cierto es, como resultado parcial, el país ya no aguanta ver instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, partido, sin resolver nada, solo tratando de tomarse los organismos de control, y una asamblea que quiere destituir a una mayoría en el Consejo de Participación, precisamente para controlar a esos organismos de control. ¿Qué hacer? ¿Por dónde caminamos, doctor Huerta? Mucho gusto, buenos días, Miguel. Saludos a los contertulios. Acabo de visitar Manabí, estuve hasta el domingo allí, y creo que una receta, si es que caben tales, es robustecer el frente interno. Comienza a debilitarse en sus propias bases del gobierno por una serie de circunstancias. Por ejemplo, el nombramiento del gobernador en esa provincia, que no responde a la vinculación requerida para que ese gobernador tenga interlocución fácil, abierta con el pueblo manabita. Entonces comienzan a darse nombramientos que no responden a las expectativas de la base de Guillermo Lazo. Se debilita entre sus propios partidarios. Y entonces yo creo que la primera recomendación factible es: preocúpese de su frente interno y no cause más turbulencias. Consiga tener por fin una política de comunicación. No puede ser que el vocero único del gobierno nacional sea el propio presidente de la República, y que de tanto desgastarse se producen incidentes como los de Balao,
que le rebotan en una serie de improperios de cualquiera que quiere aprovecharse de la oportunidad de ofender al presidente. Allí tiene el motivo. Por el estilo, incluso unas manifestaciones en televisión que pueden considerarse románticas, que otros pueden llamar cursis, pero que no son lo que tiene que exponer el presidente ante su pueblo en momentos de la crisis como la que enfrentamos en todos los campos, en lo económico, en lo político, en lo social, incluso la pandemia, sin dejar de considerar que otras afecciones de la salud de los ecuatorianos no están atendidas porque todo se dedicó a la COVID-19. En esa condición, el gobierno no solo que pierde aliados, sino que pierde sus propias bases. Y entonces facilita lo que, coincidiendo con Jorge Ortiz, es el propósito de todas estas acciones que hemos comentado antes. No solo se trata de tomarse las instituciones que nombran los organismos de control para garantizar impunidad, sino que van debilitando y socavando la base misma del gobierno para producir una interrupción de la vida democrática del país. Dicho en criollo, para tratar de tumbar al gobierno. Y cuando eso ocurra, lo menos que va a tener el presidente es el apoyo de las bases que lo llevaron al poder por esta serie de circunstancias que he estado comentando en la provincia de Manabí, pero que se dan en Guayas, en El Oro, en varias otras provincias con las que he podido conversar. Hay descontento de la propia base, y no sé quiénes son los sectores satisfechos, específicos. Por supuesto que todos los ecuatorianos nos sentimos muy contentos del éxito de la vacunación, pero eso se manejó en ausencia de políticas de comunicación precisamente, de modo tal que ese efecto ya pasó, y la gratitud quedó como tal, y muy bien por el recuerdo, pero no moviliza políticamente para respaldar al gobierno en caso de una acción como la que pretenden desarrollar los grupos de oposición. En esa línea, insisto, robustecer el frente interno, buscar nuevas alianzas y lograr recuperar con alguna acción concreta la confianza y la credibilidad con que inició su mandato. Guillermo Lasso nos abrió un panorama democrático extraordinario frente a la persecución que nos impedía tener tranquilidad cuando emitíamos nuestros criterios. Nos vacunó y nos libró de la pandemia. Dio paso a la posible reactivación de la economía, pero descuidó el hecho político. El país aplaudió cuando se dio la ruptura, porque el condicionamiento para la mayoría era el pacto con el correísmo. Pero al no hacerlo dejó ese espacio para que lo tomen fuerzas que eran sus propios aliados previamente, pero que al no darse la posibilidad del entendimiento con Correa se quedaron ellos de socios de Correa. Y esa es la situación actual, que es complicada. Yo creo que debería el gobierno alertar a toda su militancia para que revisen los comportamientos en las provincias, que se consiga nombrar una especie de inspector general de la nación, que recorra la República, no solo él, sino otro, propio pero independiente en su criterio, que vea qué pasa en el país, en cada sitio, y le cuente la realidad, y no solo lo que el presidente quiere oír, sino lo que la realidad determina. Yo creo que por ahí dejaría mi primera impresión, Miguel, en esta jornada de conversación. Doctor Huerta, Jorge estaba pesimista por la reforma política. ¿Se puede emprender? Porque ha habido algunas acciones que debemos resaltar, participación ciudadana, voces por la democracia, que hablan de la necesaria reforma político-electoral, al menos, con miras al 2025. Pero Jorge decía, no sé si llegaremos al 2025 en estas condiciones que estamos viviendo. ¿Qué hacer? ¿Es viable todavía eso, doctor Huerta?
Yo pienso que es necesario, imperativo, pero los propios interesados en que no ocurran los cambios son los usufructuarios de la actual condición. Ellos transformaron la forma de elegir legisladores, por lo menos, a la manera actual, superando la que ya habíamos reformado, y dan lugar a la posibilidad de las mayorías actuales. Entonces no les conviene hacer cambios sustantivos. Un cambio elemental, si pudiésemos reformar la ley electoral, es la calidad de los elegidos. Nos da vergüenza la Asamblea Nacional, salvo una que otra excepción. Cada día vamos de mal en peor en la condición, en la integración de esas asambleas. Pero lo mismo está pasando, pese a todo, en la Administración de Justicia. Nosotros tenemos confianza en el presidente de la Corte, pero de allí para abajo da escalofríos cada vez que toman una decisión jurídica, en teoría, los famosos jueces nacionales. La corrupción sigue campeando en esa función. Entonces, sin lo legislativo y sin lo judicial, ya que importa, estorba más el Consejo de Participación Política y Control Social, la función electoral prorrogada, el contralor prorrogado. Se ha dejado que la institucionalidad se distorsione, se lesione, se deteriore de una forma tal que pone en riesgo el futuro de la República. Y esto es el futuro del gobierno de Guillermo Lasso. Yo creo que estas cosas a él no le gusta escuchar, pero es obligación decirlas, para ver si se producen las rectificaciones del caso y avanzamos. Con dificultades, sabemos que la democracia no es fácil, pero los males de la democracia son mejores que las posibles bondades de una tiranía, de una dictadura. En esa condición, el país está listo a dar un gran apoyo si las propuestas tienen la racionalidad que se espera, si se logra con una gran campaña de comunicación persuadir las conciencias nacionales, y si no se tiene la voz de los partidos a favor, que se tenga la voz del pueblo, directamente que se recurra a la base, por encima de los partidos, y yo creo que es posible realizar un milagro. Porque las bases también, así como están descontentas con el gobierno de Guillermo Lasso, están absolutamente desengañadas de las fuerzas políticas. He preguntado si siguen abiertas las centrales políticas de los partidos. Todas están cerradas, por lo menos en Manabí. ¿Quién está trabajando? El correísmo. Con ese diagnóstico por delante es fácil sacar las consecuencias de lo que puede pasar. Y de momento es pronóstico reservado, para usar terminología médica. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Gabriel Hidalgo. ¿Cómo ve este panorama? ¿Cómo darle salida, si es que existe, frente a esta debilidad institucional que vive el Ecuador? Buen día. Por favor, el audio. ¿Ahí se me escucha? Sí, adelante, por favor, Gabriel. Bueno, buenos días, Miguel. Buenos días a Jorge. Buenos días a Francisco. Estoy encantado de compartir con ustedes esta conversación. Buenos días a los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Democracia. Bueno, mis contertulios ya han dicho algunas cosas que yo voy a intentar profundizar. Vamos a ver. Primero, empezando por lo que dijo Francisco. La gran deuda del gobierno del presidente Lasso es precisamente el trabajo político. El presidente Lasso cree, y cree equivocadamente, que sus destrezas en el manejo administrativo, gerencial, son suficientes para administrar el país, pero se equivoca. Un cargo político de altísimo nivel, como una presidencia de la República, pasa por la necesidad urgente, la primera, la más importante, de cubrir lo político. ¿Qué es lo político, presidente Lasso? Lo que acaba de decir, pues, el doctor Huerta. Lo que acaba de decir. No puede descuidar el trabajo militante de base, orgánico, partidario,
por sustituirlo por otro tipo de trabajo. Como no tiene un partido político, porque creo no existe como partido político. Creo no existe, señor presidente y amigos, amigas que nos escuchan. No existe. ¿Por qué no existe? Porque durante la campaña, durante la última campaña electoral, uno más o menos puede estimar cuál es el nivel de organización de un partido político, ¿no? Entonces, mientras el presidente Lasso obtenía para llegar a la segunda vuelta más o menos el 12.2%, 12.4% me parece, perdón, el 19.4% de los votos, ¿no?, obtenía para sus candidaturas, me refiero a las del partido, rumbo a la Asamblea Nacional, un 12%, ¿no?, incluso menos. Vamos a decir más o menos el 9, el 10% de diferencia en votos, una diferencia porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no hay un trabajo orgánico, estructurado, disciplinado entre, pues, la estructura que lo condujo a la segunda vuelta versus la estructura que consiguió algunos escaños para la Asamblea. O sea, debería conseguir más o menos un trabajo, debería conseguir más o menos unos resultados equivalentes, ¿no? Tener más o menos el 20% de los votos para la legislatura y más o menos el mismo 20% de los votos para acceder a la segunda vuelta electoral. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no hay partido político. Esto quiere decir que si quisiera convocar, por ejemplo, una consulta popular, no saldría nadie a hacer campaña por él porque necesita un partido político para hacer campaña. Aunque tuviera la administración, necesita un partido político que le ayude a administrar el poder y no lo tiene. Si no lo tiene, ¿qué necesita? Lo dijo Francisco Huerta. Necesita entonces establecer un acuerdo, ¿no?, con otros partidos políticos similares en la tendencia que le ayuden a administrar el poder. Porque es impensable que un partido de las gobernaciones más importantes en las provincias más importantes del país a la infraestructura montada por el correísmo, pues. Pero es que se denuncia en todas partes del país que las principales direcciones políticas, administrativas, están entregadas al correísmo. Pero el propio presidente Lasso ha dicho en distintas entrevistas que él no puede destituir a los funcionarios. Claro que los puede destituir el presidente Lasso. Puede destituir a los funcionarios políticos, a los de libre remoción. Hay un ejército de funcionarios de nombramiento que por supuesto no va a poder sacar, al menos no como se puede sacar fácilmente a los funcionarios políticos, ¿no? Pero que querrán disciplinarse en la administración que les toque porque quieren conservar el cargo. Algunos querrán, por supuesto, conspirar en contra de la administración, pero principalmente querrán conservar el cargo. Señor presidente Lasso, es urgente que las gobernaciones y las principales direcciones en esta infraestructura montada por el correísmo sean ocupadas por funcionarios que, si no forman parte de su partido, de Creo, formen parte, pues, de alguna alianza que pueda conseguir a nivel legislativo. Es fundamental. ¿Por qué es tan fundamental esto? Porque la historia, y aquí voy a cambiar de tema, porque la historia de los golpes de Estado en Ecuador pasa por algunas variables que ya las anticipó Jorge Ortiz, por algunas variables, pero es suficiente con revisar un poquito de la historia de los golpes de Estado del Ecuador, presidente Lasso, o los funcionarios del presidente Lasso que le están aconsejando y a veces aconsejando mal, porque no han revisado la historia. ¿Qué es lo que se necesita mirar? Mirar lo que ha pasado en la historia. ¿Y qué es lo que ha pasado, presidente Lasso, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven? No voy a entrar en detalles, pero para dar un golpe de Estado se necesita dos cosas que ya las tiene la mayoría legislativa. Necesita alguien que agite las calles y se necesita al menos un número importante de legisladores que pueda perpetrar un golpe palaciego. Los días del presidente Lasso en el poder posiblemente están contados si es que no se apura a enderezar este tipo de dificultades. ¿Qué es lo que necesita, no? Alguien que agite las calles, ya hay un bloque de legisladores que más o menos están en el orden, en el orden de 11 legisladores que están dispuestos a participar en las maniobras desestabilizadoras del presidente de la CONAIE. Y se necesita un número de legisladores importante, más o menos son 49 del correísmo, son 18 del Partido Social Cristiano, son unos 11 de Pachacutic, del ala radical de Pachacutic. Con esto ya tiene más o menos unos 71 legisladores que superan los 69 necesarios para tener una nueva mayoría. Presidente Lasso,
Eso ya instala una bandera roja en su administración. Querrán inmediatamente, como ya ha pasado en la historia de los golpes de Estado en el Ecuador, querrán inmediatamente sustituir a la presidenta, a los cargos subalternos, es decir, reconfigurar el CAL, las vicepresidencias, las presidencias de las comisiones, y con esto vehiculizar lo que ya está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? Que en Venezuela se llama Poder Republicano Moral y boberas por el estilo, y en Bolivia algo similar. ¿Qué es? Era un órgano que extirpaba el espacio de negociación legislativa para nombrar a las principales autoridades de control y dársela a un órgano sin legitimidad. En las últimas elecciones dijeron, bueno, entonces vamos a darles legitimidad electoral. La ley de organizaciones políticas del Ecuador, el Código de la Democracia, dice claramente, que los únicos que tienen capacidad de expresar la representación política en el Ecuador son las organizaciones electorales. Entonces, ¿cómo se eligen a estas personas que no representan a partidos políticos, que ni en elecciones representan a la sociedad? Porque eso dice el Código de la Democracia. Se representan solamente a sí mismos y a sus propios intereses. Son 7 personas que avergüenzan al país, porque no representan a nadie sino solamente a sí mismos, y que además se extirparon por la vía de esta reforma la capacidad que tenía antes el legislativo, que era una capacidad, digamos, conflictiva, difícil, criticada, pero al menos esto es muchísimo mejor, como decía Francisco Huerta, que las posibles bondades de un sistema tiránico. Aquí se intentaba instalar un sistema tiránico porque, como se supo con el tiempo, el presidente Correa dijo, yo soy el jefe de todo, ¿no? Yo soy el jefe de todos los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de participación ciudadana. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? Nombrar a las autoridades que le controlan y que controlan a la administración. Bueno, como no representan a nadie, entonces ahora se conectan con los antiguos intereses, ¿no? Con los antiguos. ¿Cuáles son esos antiguos intereses? Nombrar a las autoridades de control en esta mayoría golpista. La mayoría golpista quiere ir por la cabeza del presidente Lazo. Quiere ir por la cabeza del presidente Lazo. ¿Qué es lo que ya tiene, queridos, queridas amigos que nos escuchan y que nos ven y contertulios? ¿Qué es lo que ya tiene? Ya tiene calles, ya tiene legislativo, y está buscando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar a las autoridades, y si no logra nombrarlas, al menos empantanar el escenario de lo público para tratar de perpetrar en el futuro un golpe de Estado. Bueno, eso es lo que tienen los amigos. Bueno, amigos no, digamos, la gente que quiere desestabilizar al país, al Estado, a la administración para recuperar el poder. ¿Por qué están desesperados por recuperar el poder? Porque el precio del petróleo está subiendo, porque pueden volver a instalar su sistema de privilegios, de corrupción y de deshonestidad, porque quieren volver a eso precisamente. ¿Qué es lo que no tiene el presidente Lazo? ¿Por dónde yo diría que tiene que empezar, señor presidente Lazo? Si no tiene partido político, necesita aliarse con partidos políticos que estén organizados, ¿no? Que le ayuden a administrar el poder y que le ayuden a defender la administración pública. Como no tiene partido político, necesita una alianza con la sociedad civil. La sociedad civil tiene una enorme capacidad de movilización, de posicionamiento, de organización, y necesita aliarse con la sociedad civil. Necesita establecer un acuerdo de defensa puntual, clara, concreta con los órganos que han defendido históricamente la institucionalidad pública. Necesita una relación sólida y estable con los órganos de la seguridad pública y del Estado. ¿Por qué digo esto? Hoy en la mañana aparecieron 2 o 3 cadáveres colgados en un puente de Durán. No quiero sonar alarmista, pero aquellos que desarmaron el Estado e instalaron la corrupción en el Ecuador no solamente consiguieron eso, sino que consiguieron además no solamente intentar convertirnos en una Venezuela, sino intentar convertirnos en una Sinaloa. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque quisieron desarmar la Policía Nacional. Recuerden ustedes que en septiembre de 2019 hubo un gran caos interno a nivel de la Policía Nacional. Luego el correísmo se intentó su intento de golpe de Estado, se inventó, pero hubo un gran caos precisamente porque se quiso desarmar a la Policía Nacional. Luego también se quiso convertir a una parte de las Fuerzas Armadas en guardias forestales. Acuérdense ustedes. Fue un cambio. Si me permite, Gabriel, a propósito de lo que usted señala, para el registro histórico, quisiéramos olvidarlo, pero el registro histórico está allí. Cuando usted mencionaba el jefe de todas las funciones del Estado, que por cierto, la Constitución, artículo 147, dice el presidente actuará en el ámbito de su competencia. Sin embargo, él decía y hacía cualquier cosa el prófugo en Bélgica. El presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Esa es la deformación que dejó. Y eso sigue intacto porque no ha cambiado la estructura en el país, Gabriel. Sí, y por eso es urgente que el presidente establezca vínculos con toda la sociedad, ¿no? Incluso aquellos partidos que estén, digamos, en el mismo espectro, no solamente de los valores cívicos y republicanos, sino en la posibilidad de defender el Estado. Necesita un acuerdo con la sociedad civil, necesita un acuerdo con las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, las fuerzas que quieren defender y que históricamente han defendido el Estado. Necesita. Precisamente porque, como decía Jorge, y vuelvo al principio, perdió la oportunidad de poder convocar a una consulta popular. Como no pudo convocar una consulta popular, entonces necesita reorganizar el Estado, como no pudo hacerlo al principio. ¿Qué es lo que tenía que hacer al principio? Convocar a una consulta popular para derogar este bodrio que ahora está, digamos, interrumpiendo, ¿no? o empantanando. Como decía Jorge, esto es apenas una escaramuza. ¿Pero para qué una escaramuza? Para anunciar una guerra que ya viene. Eso debió haberlo desarmado. No lo desarmó, ahí tiene sus escaramuzas y ahí tiene las primeras amenazas. Entonces, necesita reorganizar toda la infraestructura, eso que está por debajo de la estructura central del Estado, en las direcciones, en las gobernaciones y, digamos, tomar en cuenta, posesionar a funcionarios políticos que ayuden a defender la democracia. Necesita un acuerdo partidario para que le ayuden a impulsar una consulta popular en caso de que llegara a convocarla, porque anunció que la convocaría. Ahorita es tarde, pero si la va a convocar necesita alguien que le ayude a hacer campaña política en las provincias, en los cantones, en las parroquias. Necesita un acuerdo con los partidos políticos para que le ayuden a tomar decisiones a nivel central y también que le ayuden a tomar decisiones en la legislatura. Es decir, participe en el proceso de decisiones y que le ayuden a impulsar la agenda de reformas que está pendiente toda. No solamente en materia fiscal, que ya entró en vigencia, sino en materia comercial, en materia laboral, en materia salarial. Está pendiente absolutamente todo. El gobierno en este momento está, digamos, en pañales y mucho más en materia política, claro, que no ha logrado concretar este trabajo. Claro, tema extremadamente complejo. Jorge Ortiz, ¿qué hacemos o qué debe hacerse con este Consejo de Participación Ciudadana, con esa Asamblea Nacional? ¿Va a seguir más de lo mismo, deteriorándose, o habrá que hacer algo en estas condiciones? Porque caso contrario va a ser una muerte lenta y traumática. Va a ser una muerte traumática, pero no muy lenta. Yo creo que los tiempos que calcula la oposición para consumar su plan de tumbar a Lasso se están acortando. Yo creo que la oposición, sobre todo el pacto Correa-Nebot, a medida que ve la fragilidad política del gobierno, su incapacidad de manejo, y no estoy hablando de la ministra, estoy hablando de la estructura política del gobierno, pues se da cuenta que no tiene por qué prolongar esta agonía y que puede lanzarse
a liquidar al gobierno rápidamente. Yo creo un panorama que a mí me desconcierta. O sea, vemos de este momento un país que está relativamente estable. Como decía, hay una cierta recuperación económica, hay un crecimiento, no impetuoso, pero crecimiento del empleo. Las cifras de la deuda están más o menos controladas. Hay unos acuerdos comerciales en marcha importantes. El Ecuador se ha vuelto un país abierto al mundo, sin duda ya no tenemos esa dependencia que Correa nos creó frente a China. Hoy el Ecuador tiene relaciones con las dos grandes potencias, de relaciones en condiciones positivas con los Estados Unidos, con China, se ha acercado a otros países, tiene contactos con la Unión Europea, ha rescatado sus bienes alianzas. Hay un ambiente de paz. El Ecuador no vive con el sobresalto que vivía en la época de Correa, en que todos los ecuatorianos, o al menos los informados, vivíamos pendientes de las actitudes coléricas, agresivas, violentas, mandonas de Correa. El Ecuador vive un ambiente de paz. Es decir, tenemos una economía que está poco a poco estabilizándose, tenemos la situación política en cuanto al manejo del poder, una situación política calmada. Socialmente, salvo los afanes del indigenismo duro, tenemos una situación social relativamente estable. Y sin embargo, estamos hablando que el gobierno se puede caer. Es decir, hay dos realidades, ¿no? Por un lado, una realidad de una sociedad que se consolida, y por otro lado, una realidad de un gobierno que se desploma. ¿Cuál es el puente que falta? Manejo político. Yo creo que más allá de las observaciones que han hecho Gabriel, que ha hecho Pancho sobre la necesidad de rescatar, de que el gobierno rescate sus bases, yo más que en las bases políticas, yo creo en la mayoría silenciosa, en un país en el que la inmensa mayoría de la población repudia la política y quiere sentirse lo más lejos de ella posible, porque la ve como un refugio de canallas, como un refugio de gente que opera sin pensar en el país, sino en sus intereses, en sus cálculos, en sus negocios, en su caudillo. Yo creo que hay que rescatar a la mayoría silenciosa, y ahí es donde el trabajo del gobierno es definitivamente nulo. Yo creo que hay una enorme mayoría de los ecuatorianos que podrían valorar lo que está ocurriendo en el país si es que hubiera quien se lo hiciera valorar, si hubiera, como decía Gabriel, un equipo de comunicación significativo, algo que le dijera a la gente lo que está pasando. Si algo hay que aprender de Correa, deberíamos olvidarlo en todo, en algo habría que rescatarlo, en su manejo de la comunicación. Fue un manejo de la comunicación tan estupendo que engañó a millones de ecuatorianos, que les hizo creer que era un gran gobernante, un gran patriota, un hombre honestísimo, cuando era exactamente lo contrario. Pues los gobiernos deberían aprender ese manejo. Yo creo que el presidente Lasso no se da cuenta de lo cerca que está del abismo. No se da cuenta que está caminando por la cornisa. Yo creo que están dadas las condiciones para un rápido cambio de gobierno. Yo creo que simplemente el sector indígena radical, el extremista, el del comunismo indoamericano, en el cual tiene cierta influencia la alianza Correa-Nebot, está esperando el momento para lanzarse a la calle. Están esperando el momento, el pretexto para armar una algazara callejera fuerte, coordinada, bien financiada, en todo el país, que ahogue especialmente a Quito, como ya lo demostraron los indígenas radicales que lo podían hacer, lo demostraron en octubre del año 19. Para ese momento activar al Congreso y decir que hay un estado de convulsión interna y que hay que cambiar el gobierno. Creo que el presidente Lasso no se da cuenta de eso, porque no está haciendo nada para lograr que esa mayoría silenciosa, que es una mayoría, valga la redundancia, mayoritaria, es una mayoría significativa, no es una pequeña mayoría, activarla haciéndole sentir que este momento el país, con todas sus deficiencias, con todas sus ineficiencias y con todas sus insuficiencias, es un país mejor que el que teníamos antes. No vivimos al carácter voluble de un presidente de la República ni a las indecisiones del siguiente.
Jorge, ¿no Sí, sí, sería, Miguel. desde esa visión, no sería a esa mayoría silenciosa, no sería bueno convocarle a una consulta popular lo más pronto posible dentro de los plazos para abrirle los ojos y decirle que hay necesidad de cambiar esta estructura que dejó instalada, como decía Jorge mismo, que encandiló al país, que habló con mucha solvencia, pero todo mentiras? Es que yo creo que este momento el gobierno perdió la oportunidad. Esa mayoría silenciosa que podría reconocer, aplaudir, aceptar esa situación de estabilidad, de tranquilidad, de paz, de recuperación lenta pero constante que estamos viviendo, ya la perdió. Yo creo que la mayoría silenciosa en este momento es indiferente al gobierno. El gobierno no supo retenerla. Pancho decía, pues, y con mucho acierto, que después de la campaña de vacunación, de las primeras fases de la campaña de vacunación, cuando el Ecuador se volvió uno de los países con más alto índice de vacunación, había una simpatía muy grande hacia el gobierno. El gobierno no logró retenerla, no logró fidelizar esa mayoría. Y ese momento, irse a la columna, a la consulta. Hoy esa mayoría es indiferente frente al gobierno, no le va ni le viene. Y por eso es que puede activarse con tanta eficiencia un plan de desestabilización, porque la gente está indiferente, no le importa lo que pase, la política no es mi problema, el gobierno no es mi problema, y no habría una reacción. Yo creo que el gobierno, que perdió dramáticamente esa ocasión, el presidente Lasso fue advertido por muchísima gente en intervenciones públicas sobre el peligro que corría si no aprovechaba esa circunstancia. Pero el presidente Lasso, según pues me dicen quienes sí tienen algún contacto con él, es un hombre indiferente a las opiniones ajenas, es un hombre encerrado en su círculo, es un hombre desconfiado de los demás. Y no supo escuchar las admoniciones de gente que le decía: vas por un camino peligroso, por el camino que vas te vas a caer. Lo que tendría que hacer el presidente de la República es hoy cambiar dramáticamente su actitud, tener un equipo de comunicación, una actitud comunicacional enérgica, tener un manejo político pensando no en arreglar un pequeño problema aquí en el Congreso, un problema en esta de participación ciudadana, sino pensar en el país, en la conformación de una base y rescatar esa mayoría silenciosa que tuvo después de la campaña de vacunación y que la perdió. Y que una vez que la haya rescatado después de 3, 4 meses de un trabajo ingente, inteligente, visionario, intenso, ahí eventualmente jugárselas en una consulta popular. Hoy sería un suicidio. Hace 6 meses hubiera sido un triunfo seguro. Espero que después de 6 meses pueda ser también un triunfo seguro, porque si no, el gobierno se cae, y si vuelve la inestabilidad y se vuelve el correísmo, el país naufraga. Tendremos mucho tiempo de lamentar lo que no supimos aprovechar esta circunstancia, que es propicia y que el gobierno la está desperdiciando. El camino pudiera ser, Jorge, Venezuela, en ese escenario último. Por suerte el Ecuador tiene algunos blindajes, ¿no? Como el dólar, que ha impedido que el Ecuador naufrague y se vaya hacia Venezuela. Pero yo creo que la inestabilidad política es un camino, es un avance hacia Venezuela. Si el gobierno de Lasso se cae y volvemos a caer en esa lógica de la inestabilidad, de que se convoca una asamblea constituyente, se va a una nueva constitución, se va a nuevas elecciones, esa inestabilidad, esa falta de certezas, esa falta de certidumbres que ahuyenta la inversión, que desalienta al emprendimiento, es un camino hacia el empobrecimiento de las sociedades. Las sociedades progresan el momento que hay una base política que a la gente le permite emprender, trabajar, invertir, dedicarse al país. El momento que hay un ambiente constante de inestabilidad política, la gente empieza a buscar horizontes afuera. Los jóvenes se van, los capitales se fugan, las inversiones se encaminan hacia cualquier otro lugar. Por eso me parece tan importante la estabilidad política.
pero el gobierno tiene que trabajar esa estabilidad política, que no la está trabajando. Al contrario, el gobierno está cometiendo unos errores políticos tan dramáticos que está construyendo el cadalso en el que va a ser ahorcado. Doctor Francisco Huerta Montalvo, ¿qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana, con esa Asamblea Nacional en donde buscan la conspiración? Usted decía al comienzo, hay que robustecer el frente interno. ¿Cómo rehacer, cómo robustecer el frente interno para abrir los ojos y enfrentar esta realidad con instituciones que no le sirven al país como el Consejo de Participación Ciudadana? En cuanto al Consejo de Participación, ya recogimos las firmas requeridas para que eso desaparezca. Se presentó el correspondiente documento en la Asamblea Nacional y ahí se ha quedado. Eso ya no debería existir. Ese fue un error reconocido por el propio Consejo Transitorio, encabezado por Julio César Trujillo. Él dijo que eso tendría que desaparecer. Él lo sugirió y en base de ese dato se conformaron grupos en toda la República, yo en Guaya incluso, recogimos firmas y se presentaron a la Asamblea. Pero ahí quedó. Desgraciadamente, tenemos del lado de lo contrario al gobierno haciendo un ejemplo de suma y resta. Al gobierno se suma en contra la oposición natural, pero tenemos un enemigo poderoso en toda la alianza político-delincuencial, que es un hecho evidente. Aquí a la política tradicional de oposición se suma toda la potencia económica del narcotráfico. Es el que nos vuelca cadáveres en los puentes para mantener un clima de terror. Y no podemos resolver ese tema con la simplificación de que es pelea entre bandas. Son también señales para que el gobierno vea lo poderosos que somos. Y ahí entonces tenemos dobles enemigos, los partidos de oposición y esta alianza político-delincuencial. Y por el lado de los partidarios, un resentimiento que puede ser recuperado. Cuando yo hablo de retornar a la base política, no me estoy refiriendo a los partidarios de Creo. Hago mención de todos los que votamos por Lazo sin estar vinculados a su partido. Yo creo que allí también hay un equívoco de pensar que el plan de gobierno de Lazo fue el que ganó las elecciones. Ganó Lazo el planteamiento de la segunda vuelta electoral, que era distinto al de la primera vuelta electoral. Ese fue el que le concitó una posibilidad de respaldo ciudadano mayor. Y por supuesto, dicho con todas las letras, buena cantidad de gente votó por Lazo para que no gane el candidato correísta, no por agresión al Lazo. Entonces esos no son partidarios perdidos, son partidarios circunstanciales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Convertir esos partidarios circunstanciales en partidarios permanentes. No por el hecho de que se afilian a una institución política, pero que como opinión nacional, sin estar afiliados a partidos, son la que orienta la vida pública, son la que genera el respaldo del presidente que hace falta, y por allí podemos caminar. Si se plantea la necesidad de una gran alianza frente al crimen organizado, frente a la alianza político-delincuencial, si se los evidencia públicamente con todos los detalles que se pueden conseguir, si se siguen sancionando a los ladrones de los fondos públicos, si se consigue recuperar alguno de los capitales robados, obviamente que rápidamente va a cambiar la imagen del gobierno y va a haber robustecimiento. Pero no puede aceptarse todo lo que está pasando como que si fuera natural, como que estamos simplemente viviendo la vida normal y nos cuelgan cadáveres en los puentes y se produce lo que está produciéndose todavía en las cárceles de la nación y se produce lo que pasa con la Policía Nacional y comenzamos entonces el desgrane de la institucionalidad pública en su diagnóstico. Y claro, la situación se vuelve terrorífica. No hay institucionalidad
institucionalidad. No tenemos organismos de control titularizados, el contralor es encargado, el de acá también, el de más allá igual. En esa condición, ¿a quién le toca poner la casa en orden? Sin meterse en terreno donde no lo es posible actuar legalmente, sí tenemos todo un espacio para convocar, pues, la necesidad de la reactivación económica, pero sobre todo la necesidad de defender a la República del embate del narcotráfico, que quiere hacer del Ecuador un México o una Colombia de los años anteriores. Tiene que ser expuesta con claridad al país para tomar las medidas del caso, pero no queremos tomar en cuenta factores de unidad nacional claves. Estamos por cumplir 200 años de la batalla del Pichincha. No se conmemoran todos los días, pues. ¿Qué estamos haciendo para conmemorar ese importante aniversario, que podría ser un factor de unidad nacional? ¿Dónde está la comisión que se encargue de los festejos? Ya son en mayo y estamos en febrero. Entonces falta iniciativa. Y eso es lo que le reclamamos al gobierno. Claro, ahí está la prefecta que con grillete busca la amnistía en la Asamblea Nacional. Frente a los dos. Doctor Huerta, ¿será posible uno de los recursos convocar a una consulta popular? ¿Todavía se puede rescatar esto? ¿O qué hacemos? Hay que hacer un trabajo previo, mover gente a las provincias. Nosotros ayer hicimos un experimento con 30 personas de distintos sectores socioeconómicos y pudimos palpar el descontento, pero no hay un sentimiento de odio hacia el gobierno. Hay resentimiento, pero eso se puede superar. Si se nombra un gobernador como el que quiere Manabí, etcétera, en las otras provincias lo mismo, si es que es el caso del gobernador, pero otras autoridades, se pone gente que tenga vínculos con su propio pueblo. Entonces se puede mover una campaña y hacer consultas y tener la posibilidad de éxito. Ahora estamos también bajo un temor que no se justifica necesariamente, de que el correísmo es invencible, de que si hacemos una convocatoria nos gana. Depende de cómo se haga la convocatoria, del tenor de las preguntas y de quién promueve el éxito de esa consulta. Ha dicho bien Jorge que aquí votamos no contra lo que se plantea en las preguntas, sino contra el presidente que las hace. Pero eso puede revertirse haciendo notar al país el riesgo en que se encuentra y con un pequeño esfuerzo de prospectiva. Si las cosas siguen así, Correa va a regresar a mandar en el próximo periodo presidencial, pues. Él con una alianza. Él sí tiene sentido de la alianza y el gobierno que está débil no intenta ninguna. Tiene autosuficiencia suicida. Eso tiene que modificarse. Debería convocar a determinados dirigentes políticos, dirigentes sociales, para tener un gran diálogo sobre lo que está pasando, pero con emergencia tomar medidas. Yo creo que todavía es posible rescatar a la República de los riesgos que están por delante. Si tomamos conciencia de esos riesgos, los difundimos en escala nacional y trazamos un plan de rescate de la República. Yo creo que es posible, con un poco de optimismo, reconozco, pero con un poco de experiencia de cómo es posible con la acción lograr resultados, tenerlos positivos. Gabriel Hidalgo, ¿usted ve ese panorama con positividad de captar adeptos, de lograr un gran diálogo político e ir a una consulta para cambiar todo esto? Digamos, cualquier acción, ¿sí? Sí, sí está al aire, sí. Decía que cualquier acción política, más allá del optimismo o del pesimismo, tiene que ser adoptada con cierta planificación, estructura,
disciplina. Si es posible abordar a esa mayoría silenciosa que mencionaba Jorge, que las encuestas señalan que está en el orden del 52% de credibilidad. Vamos a ver, si tiene el presidente Lasso el 52% de credibilidad, pese a su necedad, de no querer mirar a la política como un fenómeno social, y pese a quererse encerrar en los límites de la administración pública como una circunstancia gerencial, eso significa que el presidente Lasso podría incrementar su credibilidad y luego capitalizarla políticamente con un trabajo institucional serio y potente. Podría, pero no quiere. Y eso lo está empujando, como han dicho los contertulios, a un barranco. Y no a él, a la administración pública, a la estabilidad institucional, estatal, claro, al país, del gobierno, al país. Si digamos, aborda ese 52%, si hace un despliegue amplio de esfuerzos que incluye lo comunicacional desde la perspectiva publicitaria, pero también a lo comunicacional desde la perspectiva militante, programática, si logra capitalizar ese espacio, si sale a buscar otros espacios que tal vez se encuentran desencantados por falta de presencia o por falta de efectividad estatal, porque yo pienso que sí hay un sector de los mandos subalternos intermedios de la administración en los, digamos, en las poblaciones subnacionales, digamos, provinciales, cantonales, parroquiales, que por falta de efectividad estatal están impidiendo la presencia del Estado. Yo pienso que sí puede convocarse a una consulta popular, pero también creo con cierto escepticismo que el presidente Lasso desaprovechó sus primeros el primer momento de efectividad frente a la, digamos, de vacunación. Fue algo absolutamente inédito en el mundo, pero no se ha contado, no se contó, y no se contó bien, y no se contó lo suficiente para que la gente se enterara. Como en muy pocas partes del mundo, la gran cantidad de la población está inoculada aquí en 3 dosis. Me parece que Chile le supera con 4. Y muy por debajo están los socios del correísmo con 1 o con 0 en Bolivia, Nicaragua o Venezuela. Y no se ha contado esto. Si se lograra capitalizar, y yo no creo que el presidente Lasso logre esto en las próximas semanas, incluso meses, necesita hacer un trabajo muchísimo más allá de lo partidario. Yo coincido con Francisco. No se trata de una opción política con un cierto membrete, color y número. No, es cierto. Hay que fortalecer el trabajo partidario, pero superar las fronteras de lo partidario y avanzar a la sociedad civil. Si logra esto, que pasa por lo ciudadano, por lo cívico, por lo republicano, pero también pasa por lo partidario, por la coalición de partidos, pasa por la necesidad de establecer vínculos que le permitan organizarse territorialmente, pero también institucionalmente, y luego en el Estado central, solo así tendremos la posibilidad de convocar a una consulta popular que le permita al presidente, por ejemplo, desarmar el Consejo de Participación Ciudadana, ordenar otros elementos de la economía, preguntar a la gente sobre una reforma política, sobre el Consejo de Participación, sobre el Consejo de la Judicatura, sobre, bueno, algunas otras cosas, pero esto no sucederá en las próximas semanas o meses. Pienso que podría suceder tal vez en unos 6 meses, como se ha dicho aquí, porque el trabajo es intenso y el trabajo es político, cosa que el presidente Lasso no quiere aceptar. Bien, quiero agradecer el aporte para abrir los ojos, para pensar en el país del mañana, no en el de hoy, como buscan la desestabilización, grupos identificados plenamente que tratan por el momento en coyuntura de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, ese organismo inútil que creó en el gobierno de la Revolución Ciudadana hace ya 14 años. Muchas gracias a Jorge Ortiz García, al doctor Francisco Huerta Montalvo y a Gabriel Hidalgo por el aporte a este debate sobre la necesidad del cambio político en el Ecuador. Muy amables.
Gracias, Miguel. Buenos días con todos. Muchas gracias. Buscando la verdad, cerramos la revista de Opinión Democracia este lunes 14 de febrero. Les deseamos un feliz lunes, feliz día del amor y la amistad. Les recomendamos, por favor, ya viene en Exa el show de la papaya. Muy buen día, feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y con esto serían $3.25. Listo, aquí tiene. ¡Uy, no de 20! No tengo nada de sueltos. ¿Todavía te sigues quedando sin sueltos? No te compliques. Ahora cobra desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Trabajamos con pasión, dedicación y sobre todo compromiso.